Hola. Mm, Vamos a buscar a Sophie. Aquí está. ¿Cómo están? Oli. Hola. Hola. Ay, sí, aquí ando. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ahí me ven bien? ¿Me oyes bien? Ujú. Ah, bueno, muy bien. ¿Tú a mí? Sí, muy bien. Perfecto. ¿Qué onda? Súper. Qué gusto tenerte acá. Ay, sí, pues yo más bien que soy fan de tus charlas, de tus conversaciones. No sé hace cuánto empezaste, pero veía nada más cachitos y luego ya Ujú. después ya no, ya las anotaba en mi agenda. Dije, pues nada más. Ay, muchas gracias. No, Mm. pues está padre, porque creo que es un espacio uy, que no siempre nos damos, ¿no? Como para Ujú. platicar de temas así como heavy, y luego pues en pandemia menos. Sí, está tremendo. Y pues como te decía, no, o sea, no sé qué es esto que estoy haciendo, ¿no? Pero lo estoy disfrutando mucho. Yeah. Pues de eso se trata, básicamente. Sí, y pues la verdad es que es un gustote tenerte por acá, ¿no? Ya nos conocemos de hace algunos ayeres, aunque en esos años mozos de la prepa no éramos tan cercanas, o sea, como que nos veíamos allá a lo lejos y nos Sí, saludábamos allá a lo lejos, pero ha sido un lindo encuentro toparme contigo, ¿no? Acá en la Ciudad de México y reconectar contigo porque siento que tenemos muchos más temas en común ahora, en esta edad, que los que teníamos en aquella época de la prepa, ¿no? sí, totalmente. Yo creo que gracias a la vida yo justo estaba haciendo esta reflexión porque una de mis hermanas es muy cercana a tu hermano también, o bueno, Ujú. hizo la prepa, ¿no? Y entonces me dijo, ay, ¿a poco es Fer? Y yo, sí. La hermana de Rubén, sí. Y no, y lo que le decía justo era eso, ¿no? Como que creo que también que es parte del tema que vamos a compartir ahora, ¿no? Es como, también creo que ha sido un proceso muy bonito de deconstrucción, ¿no? Que yo creo Ujú. que si no nos hubiéramos deconstruido, yo también le quiero dar su crédito a la hermosa Ciudad de México, ¿no? Que nos colocó pues en sitios, ¿no? Habitarla es un tema de mucha deconstrucción y Sí, reconstrucción personal, entonces pues sí, sí, la verdad es que ha sido como muy, muy chulo encontrarnos otra vez y bueno, pues ya sabes, yo fan de tus live, entonces ahí me haces así un huequito cuando des tus insignias. claro que sí. Y yo fan de que estés acá, porque en verdad estoy muy, muy emocionada de que estés, de que tengamos este espacio y que vengas a iluminarnos con tu sabiduría, ¿no? Porque aunque yo soy feminista, o sea, sabemos que hay un montón de feminismos, ¿no? Y como le decía a unos amigos hace poco, es que no me da la vida para leer todo lo que quisiera leer, ¿no? De pronto siento que hay mucho más de lo que alcanzo a leer, a estudiar, a comprender. Entonces me encanta que alguien que está tan metido en los ecofeminismos, ¿no? O sea, tú, venga a platicarnos y que me parece que es bien importante, ¿no? Como conocer otras formas, otras miradas, otras ramas que nos pueden acercar más al feminismo y a comprenderlo, ¿no? Y antes de empezar, me gustaría que te presentes, porque yo lo que podría decir de ti es que ya tienes el peso académico de ser maestra. Ya, pero bueno, eso también está a discusión en esta conversación. Ok. No, pero pues bueno, yo soy Sofía, este, ¿qué les digo? Bueno, pues conozco a Fer desde que estábamos en la secundaria y eso significa que, pues, ¿no? Estamos hablando de Tampico, Tamaulipas, hace más de 20 años, veintitantos años. Y pues nada, yo más bien con ese matiz medio norteño, pues me vine a estudiar a Guadalajara comunicación. Entonces, básicamente, o sea, estudié comunicación, pero siempre estuve como metida como en muchos rollos. Y básicamente, pues me he dedicado a la comunicación, ¿no? He hecho mucho tiempo radio y todo lo que tiene Ujú. que ver con audio. Bueno, más bien
y una radio particular, ¿no? O sea, primero una universitaria y luego radio en la montaña con los pueblos indígenas. Y después de eso, pues ya he hecho más cosas de comunicación, o sea, siempre enfocada a estrategias de comunicación, a cómo, pues, hacer narrativas distintas, ¿no? O narrativas que comuniquen de verdad. Entonces, con esto quiero decir que no tiene nada que ver con el marketing y con esas cosas que yo no entiendo, respeto, pero no entiendo, y no sé si quiero entrarle por ahí. Pero bueno, eso es lo que he hecho y es lo que más o menos hago ahora. Ahora estoy otra vez en Guadalajara. Y bueno, he hecho, lo que acaba de decir Fer, es que he hecho una maestría en innovación educativa. Y eso es un poco por lo que también me llevó como a indagar más sobre ecofeminismo. Pero bueno, es en innovación educativa, entonces también hago como mis pininos en dar clases. Entonces, si me pongo muy maestra, me pueden decir que me calme. Entonces, en una prepa, entonces hay que tener cierto talante ahí. Y ya, entonces, básicamente por ahí va. Y bueno, pues esto que dices de ser feminista, pues también me identifico con algunos de los feminismos, me identifico fuertemente con algunos de los feminismos y con otros no, básicamente, ¿no? Claro. No soy totalmente contraria, pero no me identifico y también pues trato de hacer el ejercicio crítico de mirarlos críticamente. Y ya con eso me despido, nada más. Justo tengo como ya algún tiempo tomando una formación feminista. El otro día alguien me preguntaba, porque salí justo del curso y pasé a verlo y me decía, ay, pero ¿para eso se estudia? Y yo creo que sí, creo que más, o sea, como que le dije en broma, le dije, ay, sí, porque luego escuchas cada tarugada que dices, por favor, o sea, pónganse a estudiar, ¿no? Y ahorita tú lo decías muy bien, o sea, creo que para poder ir transformando la vida, pues sí es importante tomárnoslo en serio, tan en serio como si fuera la escuela. A ver, no por nada hay doctorados en género y doctorados, Claro. tratando de entender los nuevos feminismos, y no aquí, sino en lugares de mucho renombre, si lo quieren ver por ahí. Entonces, pues sí, hay que estudiar y a eso me dedico, y entonces pues por eso me entusiasmé para entrarle por el ecofeminismo, porque creo que me parece que es una cosa de la que no hemos estado hablando mucho, y que digamos converge en un momento histórico súper importante, ¿no? Entonces, pues por eso hice mi tesis de ecofeminismo, de comunidades de aprendizaje, formación de comunidades de aprendizaje y de vida desde el ecofeminismo. Y bueno, pues por eso estoy aquí, creo, porque Fer dijo, ¿qué hablo? Sí, por ahí justo, va. por eso. Por eso y por los espacios que hemos compartido, porque, o sea, creo que hay dos partes desde mi punto de vista, porque tengo que admitir que tengo una pelea con la academia, Sofía, ¿no? Y desde mi ser feminista, esa pelea con la academia se acrecenta. Como la academia como un instituto que, ¿no?, define las verdades y dice lo que hay que hacer y cómo se hace, y esta parte de demostración, ¿no? Que siento que es importante estudiar, pero a veces siento que también es importante estudiar fuera de la academia, ¿no? Como crear círculos o comunidades de aprendizaje, me parece muy enriquecedor, aunque también la academia pesa, y eso es un poco lo que me enoja, ¿no? Estoy como en una pelea ahí jalada entre la academia y no, entre Sí. lo importante. O sea, nos ceñimos a la academia, no nos ceñimos, la transformamos, ¿qué demonios hacemos? Eh, pero sí, o sea, sí, maestra, y se reconoce que seas maestra, porque alguien que siga haciendo su tesis y en pelea con ella sabe el esfuerzo que requiere, pero pues bueno, es un gusto tenerte por acá. Pues muchas gracias. Yo te estaba perdiendo tantito. ¿Tú a mí no? ¿Todo bien? Te vi como un circulín ahí de pronto, te perdí un poquín, pero aquí estás. Si te Ok. pierdo mientras hablas, te aviso.
Ok, vale. Pues eso, ¿qué les digo? Lo que O sea, quieras. yo para nada, sí, no, para nada me estaba como revisando tu invitación aquella vez como a finales Ajá. de junio. Y, y decías, ¿no? Como mi experiencia en el ecofeminismo. Y entonces dije, me van a quemar como las brujas de Silvia Federici, Mm, obviamente, porque este, no tengo, o sea, en realidad es, es, y fue una de las críticas que yo, autocrítica que yo misma, ¿no? Tuve en la tesis, porque no, o sea, no hay una, el ecofeminismo es una praxis, ¿no? Es una ujú, teoría, pero también es una praxis. Y entonces cuando digo praxis es un continuo estar haciendo cosas, ¿no? Materializando la vida o materializando este ecofeminismo. Y en realidad, pues vivo en una casa bastante estándar, en una metrópoli enorme, además vivo en o sea, en las orillas, este, soy parte del club de los cotos, de los fraccionamientos que aquí en Guadalajara les encantan, es decir, como que no, mi experiencia no nos va a ayudar como mucho, ¿no? Pero lo que sí ujú. me ha pasado es que me ha ayudado también como a reflexionar mucho, sobre todo en el tiempo y en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, pues de entrada, el ecofeminismo, yo estaba así como, claro, porque tengo mi acordeón, porque te Claro. quería contar, pero no, sí me gustaría como partir como de que no es el feminismo verde, o sea, Ujú, no es no es la cara del feminismo verde, ni la green, ni la eco, ni la buena onda. Y, y voy a decir algo muy fuerte y también como asumiendo que puede ser que haya feministas que así lo asuman, tampoco es el feminismo que nos, que nos toca por ser mujeres, ¿no? Y con esto voy a como a profundizar más adelante, ujú. pero no es este feminismo que observa lo bello de la naturaleza y dice, claro, como la naturaleza es bella, yo también, y entonces la fertilidad, y, ¿no? Se aleja, o sea, el ecofeminismo que yo he explorado, ¿no? Se aleja Ujú, de eso para profundizar, como todos los feminismos, ¿no? Para profundizar, para hacer una crítica muy seria. Y, y bueno, sí quiero decir esto, que, o sea, lo profundiza, hace una crítica, eh, pero que también puede ser que tenga esta cara que en la corriente ecofeminista se ha llamado esencialista, que ahorita voy a hablar también de ella más adelante, ok. pero bueno, en general, lo que sí es el ecofeminismo, ¿no? Una, es una crítica a una crítica muy seria a la gemela explotación de las mujeres en este Ujú, sistema heteronormado, patriarcal, machista y la naturaleza, ¿no? Es ujú. decir, las ecofeministas empiezan a decir, es que esto está parejo y está directamente relacionado, ¿no? Es un sistema relacional. Entonces, pues de ahí que las primeras ecofeministas, es decir, o bueno, como el término empezó ahí a sonar como por los años 60 y 70, que es muy Ujú, curioso, porque empieza, tú lo debes de saber muy bien, justo en el mismo momento en que los feminismos radicales, de la diferencia, etcétera, empiezan a hablar de la libertad sexual de las mujeres. Es decir, ujú, no casualmente se empieza a hablar del cuerpo de las mujeres, ¿no? De esta posibilidad que tenemos las mujeres, o, no, o el derecho, ¿no? O sea, como a resignificar nuestros cuerpos desde la vida sexual, desde la plenitud de nuestra vida sexual. Eh, y a la par, algo que digo, yo creo que ahí hubo como de, todo el tiempo hay sigmas, ¿no? Pero como que ahí hubo un sigma de distracción dentro del feminismo. Es decir, pues las feministas, muchas feministas estaban luchando por esto, ¿no? Los derechos sexuales y ujú. reproductivos. Pero a la par, el movimiento ecologista, ¿no? Todo el movimiento ambientalista de todo el mundo
pues estaba como en efervescencia, justo porque empezaban a salir los primeros resultados científicos de un montón de cosas muy serias, ¿no? Entre ellas, pues bueno, el tema de los impactos de la energía nuclear, las armas nucleares, ¿no? Por un lado, y todo el impacto que tenían, no solo por ser armas nucleares, que está tremendo el binomio, sino además por todo el impacto que tenía en la naturaleza, ¿no? Y aquí, pues si hay alguna biólogo, I don't know, pues podemos también hablar de la primavera silenciosa, ¿no? De ese gran, pues, libro, pero que está basado como en mucha investigación científica, que empieza a decir el DDT, que es esta sustancia agrotóxica que la siguen utilizando para componente de la vacuna de malaria, de los antibióticos de malaria, o sea, de la enfermedad, pues es súper mortal, ¿no? Y entonces, pues esta imagen un poco apocalíptica de Rachel Carson, va a haber primaveras en silencio, porque la naturaleza habrá muerto, pues, ¿no? Entonces empieza todo esto y justo también es en esa década, entre el 60 y el 70, que sale este informe que fue, digamos, yo creo que fue de las cosas más importantes que han salido en términos de ambientalistas, pues, y de agua, nos va a cargar el payaso, sí, que es Donella Meadows y otros autores con los límites al crecimiento, ¿no? Fue uno de los informes más importantes que ha habido en la historia y que ya marcaba la pauta, ¿no? Y decía, hay que empezar a tomar acciones contundentes si queremos que no llegue, o sea, para no llegar a un cambio climático, a un aumento en las temperaturas, etc. Obviamente, buenas noches, pues a mí me impresiona porque muchos de nosotros, no sé, en el 40, tenemos 37, 38 años, 40, pues muchos de nosotros no sabemos ni de qué están, o sea, ¿qué le pasa a Sofía con Rachel Carson? ¿Quién es esa? Googleenla, chavos, ahorita que puedan. Están en la compu, si no, no se salgan de aquí. Pero es impresionante porque fue más bien silenciado, fue muy controversial, o sea, no me quiero detener ahí, fue muy controversial, aún hoy, por ejemplo, yo de hecho en la maestría tomé un curso donde había toda una controversia sobre si el DDT sí o el DDT no, ¿no? O sea, ¿qué valía más, los impactos o los beneficios, ¿no? Y eso se vuelve muy cañón porque silenciaron esta parte, ¿no? Entonces, volviendo al punto, es como un sigma muy, muy interesante. Como por un lado estaban las feministas, ¿no? De diferentes corrientes haciendo esto, luchando por los derechos sexuales y reproductivos, y por el otro lado, las ambientalistas, los y las. ¿Ya? Los y las, en su mayoría, mujeres, ¿no? Entonces, en esta discusión estaban cuando François de Bon, ¿no? Que estábamos en eso, en 1972, una mujer gringa, una norteamericana más o menos, una norteamericana más o menos entre 1972, 73, por ahí, empieza como a decir, bueno, a ver, todo esto que hemos aprendido sobre el ecofeminismo, o sea, sobre el feminismo, y lo que estaba pasando ambientalmente, en qué momento hacían como ya no, o sea, no una desviación, sino se volvían a encontrar. Y ella dice que es fácilmente se entrecruzan porque habla sobre todo de los impactos, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría, qué estaría pasando con el DDT en por ejemplo, en las, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, no puede ser. En las fumigaciones o sea, en la agricultura, ¿no? ¿Qué usamos en la agricultura? Agrotóxicos para eliminar las plagas. Muchos de estos agrotóxicos estaban, ahora ya fueron prohibidos, pero con DDT, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los impactos de fumigar con estos agrotóxicos? Pues sí, evidentemente, la persona que los fumiga y tal. ¿Y qué pasa?
que nosotros siempre tenemos en la cabeza el campesino solito como champiñón, ¿no? O sea, Claro. no sin Ujú, familia, sin parte de una ujú, comunidad ni nada. Pues no, resulta que muchas veces las mujeres también salían al campo a hacer estas fumigaciones, a trabajarlo, o recibían los alimentos y empezaba ahí era como el inicio de un ciclo de impactos negativos en la salud de las mujeres, ¿no? Entonces, ujú, esto lo detectan muy bien muchas mujeres, entre ellas Devon, una en Estados Unidos, que, bueno, es francesa, pero en Estados Unidos donde desarrolla su teoría, y empieza a ujú, hablar del ecofeminismo. Ella es quien acuña el término y dice, claro, el ecofeminismo dice no a las armas nucleares y a la militarización, no a los pesticidas y no a la devastación y extracción de territorios, porque sus impactos están directamente relacionados con la salud de las mujeres, ¿no? Entonces ujú. esto, pues obviamente no le gusta a nadie, incluso a muchas feministas, ¿no? Así como, ¿qué le pasa? O sea, lo más importante, por ejemplo, el feminismo de la igualdad, pues Ujú. no tiene ningún elemento para dialogar en este momento, a una hora después de tantos años, con este tema, ¿no? Porque bueno, tendría que bajarse dos rayitas para empezar a dialogar un poco, porque sí tiene que ver con los impactos de las mujeres, ¿no? Los efectos en la vida de las mujeres, en la vida, en el cuerpo y en la reproducción de la vida. Claro. Y esto significa que no a todas las mujeres. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no Ujú, todas las mujeres están impactadas de la misma manera o tienen efectos en su cuerpo y en su vida de la misma manera. ¿Quiénes ujú, son? Ah, las mujeres campesinas, indígenas, pobres, no blancas, digamos, ¿no? Entonces, aquello ujú. pues se hace como, empezó así como a calentar, aunque para mi gusto, o sea, mi humilde opinión, creo que el ecofeminismo en ese momento lo acaparó mucho el movimiento ecologista, que Ok. creo que es un poco lo que está pasando ahora, en algunas partes, con algunas personas. O sea, el movimiento ecologista es tan fuerte y la coyuntura es tan urgente, ¿no? Que pues Ujú. de repente como que nos perdemos. Pero voy a llegar a eso más adelante. Entonces ya nada más me apuro también a contarles que después el movimiento Chipko, uno de los más también sonados, fue un movimiento en la India, que aparte les traigo Ujú. un sticker buenísimo, porque este es un movimiento de mujeres en la India, en una zona. Ah, Sophie, no sé si soy yo, y si es ella. ¿Me escuchan a mí? Ori. ¡Ah! Se salió. Denme un segundo para volverla a invitar, que la perdimos. Aquí está. Gracias, gracias. Ya, se nos salió, pero ahorita entra de nuevo. Nos dejó ahí como con tambores de espera de lo que nos estaba contando. Ti, ti, tiri, ti, ti, ti. Es lo bonito y feo del internet, ¿no? O sea, ella está en Guadalajara, yo acá, y lo bonito es que podemos estar aquí juntas, y lo feo es que así, sin más, se va por temas técnicos. Esperemos que entre de nuevo. Ah, mientras pueden ir poniendo preguntas, no sé por qué me dice que no se puede unir, déjenme tratar de nuevo.
Ah, no sé qué está sucediendo. Hola, ya te mandé invitación, Sofía, pero me dice que no te puedes unir. Te la mando de nuevo. O si no, Ay, ¡yay! porque la tecnología que también voy a hablar de esto me falla. No, se calentó el teléfono, es que ya está viejito. Oh, pero volviste. Pero volví. ¡Yay! Y no, no, Ponle, no. ponle un ventiladorcito atrás que... Sí, fíjate que no estaría mal. Es que, Dios mío, el calor tapatío. No sé si Sí, nos va a... Pero bueno. te Oye, creo. entonces, nada, me voy a ir un poquito más rápido. El movimiento Chipko son estas mujeres en la región ay, la frontera de la India con China, que además Ok. es una frontera muy, muy problemática, pues, con muchos conflictos, que decidieron, iba a haber una masacre de árboles, es decir, iba a haber una tala de todo un porcentaje muy grande y pues también tienen que imaginarse la cantidad de mujeres que se organizaron para ir a abrazar los árboles. Mm. Aquí venimos, o sea, sé que todo lo que dije sobre no es hippie, aquí parece que sí es hippie, pero aquí viene mi contraparte, ¿no? Porque las mujeres no solo se organizaron para eso, es decir, eran mujeres que estaban organizadas en un ámbito mucho más grande y que, bueno, esa fue una acción contundente. Lo que pasa es que fue una acción mediatizada, importante y que Ujú. finalmente logró el objetivo, ¿no? Que era que no talaran toda aquella región. Pero las mujeres del movimiento Chipko eran mujeres muy, muy, pues comprometidas, sobre todo porque eran mujeres campesinas y estaban comprometidas con la lucha y con lo que les iba, eh, o sea, con lo que iban necesitando. Y el spoiler que les iba a hacer es que tenían también una política, eran momentos muy importantes para la India Ujú. y bueno, fueron también como muy fueron muy determinantes, digamos, como para cerrar con esta independencia, ¿no? Del país. Entonces, son de esas pequeñas cosas que pues no te las va a decir un libro de historia y con qué trabajos, a veces Wikipedia, que el otro día estaba leyendo unas cosas y yo les voy a escribir a los de Wikipedia porque es todo mal. Que son bien buena onda, aceptan eso, pero hay que Claro. decirles, ¿no? Pero bueno, son esas pequeñas cosas que hay que como que tomar en cuenta. Después de esto en Nigeria, perdón, en Kenia, viene Wangari Maathai, que también sabemos de ella, a finales de los 70, en el 77, con el movimiento del cinturón verde también, ¿no? Entonces, son todos estos movimientos que han sido como paradigmáticos y que otra vez solamente vemos su beta ecológica, que está Ujú. bien, o sea, para eso están, ¿no? O sea, como que esa es una intención muy seria, pero nos quedamos ahí, ¿no? Solamente viendo Ujú. esa ecológica. Entonces, pues bueno, de esta relación, digamos, ¿no? Del feminismo y el ecologismo y diciendo, oigan, qué casualidad, ¿no? Que ustedes vienen, explotan y las que nos, Jodemos. creo que no se pueden decir, a las Sí, jodemos, iba a decir claro, yo, claro. ¿sí? Por favor, adelante. Como si, no, bueno, porque me voy recio, ¿eh? Con las malas Vete palabras. recio, aquí no hay, no estamos en radio, este es mi canal. Sí. Mm. Y nos vamos, o sea, y las que nos jodemos somos nosotras las mujeres, ¿no? Y entonces ahí la verdad es que a mí me gusta retomar la historia, la genealogía, ¿no? Cómo Ujú. nace el movimiento, cómo nace esta beta del movimiento feminista, porque verdaderamente nos ayudaron a entender muchísimas cosas, pues, ¿no? Es la primera vez que ponen en cuestión esta dominación y explotación, no, o sea, de las mujeres, de sus cuerpos, de sus Ujú. vidas, Ujú. y yo creo que o sea, el pinche patriarcado no se entera de la reproducción de la vida, ¿no? O sea, Ujú. como que nadie se entera que si no salvamos el planeta, pues no va a haber vida que valga, o sea, y hasta ahí, o sea, es que es para la de contar, pues, ¿no? Claro. Entonces, o sea, gracias a esta, como digamos, a esta convergencia, ¿no? Y a estas muchas mujeres que estuvieron haciendo esto, es lo que podemos llamar como el movimiento ecofeminista esencialista, ¿no? Y ese Ujú. esencialista justo hace esta va tejiendo la historia
no la historia, sino la reproducción de la vida de las mujeres hilada a la naturaleza. También aquí debo advertir que llegan muchas, pues sobre todo teólogas y pues, teólogas feministas, que hay, por ejemplo, en América Latina hay algunas muy, muy buenas, como Ivonne Guevara, ¿no? Que ella es ecofeminista y teóloga y tal, que también empiezan a hacer esta relación un poco con esta, o sea, digamos, con esta fuerza, ¿no? Llamada Dios, diosa, y ponen ahí en diálogo algunos aspectos del ecofeminismo. A mí, honestamente, no me ha llamado la atención leerlas ni entrarle por ahí, porque ya leí La creación del patriarcado y ya se arruinó toda mi vida. O sea, ya no puedo entender como este diálogo, honestamente, ¿no? Pero, digamos, si alguno quiere leerlo, pues estará padrísimo porque podemos silvanar yo creo que un poco más, ¿no? Y bueno, no quiero, o sea, digamos que esto es mío, totalmente mi autoría y de mi reflexión. Creo que quien hace este puenteo, este andamiaje entre el ecofeminismo esencialista y un siguiente ecofeminismo más crítico y más constructivista es justo Vandana Shiva, ¿no? Okay. Vandana Shiva, que pues todos, si no saben quiénes son, también googlearla porque está muy fácil. Creo que ella es más taquillera, entonces encontrarán cosas más reales de ella. Pero que bueno, ha sido una mujer que ha entregado la vida a decir, o sea, esta vida puede ser distinta, ¿no? Y entonces a hacerlo mucho desde ahí. Creo que Vandana Shiva es el puente porque reivindica el trabajo de la reproducción femenina, de la reproducción de las mujeres, perdón, pero sigue teniendo un pie en la reflexión, pues en la reflexión más local, ¿no? Lo que podemos llamar de esta manera. Pelea mucho por las semillas, ¿no? Por mantener las semillas y bueno, por muchísimas otras cosas, todos los ecosistemas y tal, pero bueno, me parece que es un buen eslabón porque también nos ayuda a entender esto que yo decía en un principio. Ella es la primera, digamos, ecofeminista así de un movimiento acá, pues aparte muy lejano para nosotros, que empieza a hablar del sur global y del mal desarrollo, ¿no? O sea, ella tiene en su libro, tal cual se llama, Ecofeminismo, de María Mies y Vandana Shiva, que son una alemana y otra de la India que le escriben, pero está muy chulo, es muy, muy de ese corte, y ahí es donde dicen, hay un mal desarrollo. Entonces, Vandana Shiva es la primera, digamos, que hace una crítica seria y muy fuerte a decir, a ver, esto no es gratis, esto no es casual, esto no son de unos malitos, esto forma parte de una superestructura con un desarrollo que parece que no tiene fin. Y que además, otra vez, rescata esta tesis, ¿no? Esta hipótesis bueno, una hipótesis, o sea, tesis, ¿no? Súper comprobada de no es lo mismo las afectaciones para una mujer que está mujer blanca, clase media, usando el Instagram en Guadalajara, Jalisco, que para una mujer rica. No es lo mismo, ¿no? Y eso hay que grabárnoslo, porque creo que ese es como un punto súper importante para entender el ecofeminismo y su propuesta también, ¿no? Y por dónde podemos irnos. Y bueno, esto, ¿no? O sea, para mí el ecofeminismo, digamos, con toda esta historia y entender cómo se va puenteando ahora a un ecofeminismo constructivista, que es del que quiero hablar más, es como, o sea, para mí el ecofeminismo es un diálogo, ¿sabes? O sea, es una mesa de diálogo, es una mesa en donde podemos conversar con múltiples feminismos. Me atrevo a decir que con casi todos. El casi, pues ya sabemos a quién nos referimos, pero sí, pero sí son importantes los casis, o sea, sí es importante, como me decía, ¿no? En la maestría platicábamos mucho eso, ¿no? Es tan importante quién está en tu mesa como quién
no estar, ¿no? Claro, Y es claro. importante que estos otros feminismos no estén porque no entran en el diálogo, ¿no? Y digamos, ¿con cuáles feminismos podemos dialogar? Pues evidentemente, mi tesis está centrada casi en eso, en el diálogo que hay del ecofeminismo y el feminismo de la diferencia, ¿no? Ujú. Porque entonces aquí se rompe como que hay una ruptura entre el feminismo constructivista y el esencialista, porque dice el feminismo constructivista, a ver, pues sí, ¿no? Sí, es verdad, o sea, sí es verdad que los impactos son distintos. Eh, pero también es verdad que no podemos quedarnos en que la respuesta la tenemos las mujeres por ser mujeres, porque Ujú. cómo nos construimos ser, ¿no? Y eso, Ujú. pues, es súper relevante porque entonces pone en tela de juicio quiénes reproducimos la vida. Sí, la reproducimos las mujeres. ¿Y quién más? Y es que entonces nos encontramos con que podemos ver a un montón de comunidades de hombres y mujeres que dan, ¿no?, la vida por seguir manteniendo la vida. Y Claro. entonces ese es un ecofeminismo que puede observar a toda la gente que ha muerto, asesinada, defensores de derechos humanos y de derechos ambientales, que son hombres, ¿no? Entonces puede mirar de manera distinta eh, todos los cuerpos que han sido conquistados y colonizados y que entonces ahora a partir de su expresión de género distinta pueden ser liberados, ¿no? Territorios liberados. Entonces a partir de ahí dialoga con el feminismo queer o, ¿no? Entonces con los transfeminismos. Entonces, como que ahí me parece que hay una beta mucho más amplia de diálogo y entonces Ujú. sin perder el foco, ¿no? Que es decir, o sea, seguimos siendo explotadas, oprimidas, eh, y la razón es porque, digo, hay múltiples razones, ¿no? Es multifactorial, pero uno es el mismo sistema que nos oprime, ¿no? Es este Ujú. mismo sistema y llamamos al mismo sistema este sistema patriarcal, Ujú. que echa mano del capitalismo para hacer una explotación tanto de la mujer como de los recursos naturales, ¿no? O sea, como de la naturaleza en general. Y lo hace primordialmente porque es una mirada antropocéntrica. O sea, yo no sé, Claro. aquí vamos a echar chat, nos vamos a destruir a medio mundo, pero no sé si tú te acuerdes que en la escuelita nos decían que lo más importante del mundo éramos los seres humanos Sí, y claro. que la Ujú. naturaleza estaba puesta para servirnos a nosotros, Ujú. blancos, blanquizados, ¿no? O blanqueados, porque a huevo tenemos que estar blancos. Claro. Entonces, a mí se me hace eso tremendo, ¿no? Porque aparte hace 20 años, o sea, digo, ahora mis alumnos no piensan igual, ¿no? Pero hace no tanto teníamos la certeza de que el mundo nos pertenecía Ujú. y de que yo podía, desde matar una cucaracha hasta cosas más terribles, ¿no? Y con esto, ojo, no quiero, o sea, no se trata, no voy a jugar este juego de, ay, sí, nos vamos a comer basura, ¿no? Acá, en dramas, sino, sino que entendamos que esta visión androcéntrica y antropocéntrica que pone al ser humano, ¿y qué es ser humano? Pues un ser humano blanco, Blanco, hombre, hombre, heterosexual. es, Ujú. exacto. A ese hombre, ¿eh? A ese hombre lo Ujú. No, pones no cualquiera, no, no cualquiera, no cualquiera. no, no. Ah, tú todavía quieres que no, no, si el patriarcado le echa ¿no? ¿Qué tal? Entonces, un poco como por ahí, es decir, como que esta mirada tan antropocéntrica es o sea, se ve como, cae así como en cascada, ¿no? Y entonces es la opresión y la explotación, evidentemente, a la mujer, a su cuerpo, a la naturaleza, a la mujer, a su cuerpo, como digamos, haciendo este símil del territorio, Ujú. y una explotación, que aquí es donde también me parece que el ecofeminismo
da también una clave de análisis interesante, porque no solamente es física, ¿no? Es una explotación psíquica y simbólica, ¿no? También de la naturaleza y también de nuestras formas de relacionarnos. O sea, para mí el ecofeminismo también constructivista, digamos, o crítico más bien, para mí es un ecofeminismo interseccional, ¿no? Porque sí mira la forma en que nos relacionamos con estas múltiples, o sea, como con esta flor, que el otro día estaba viendo un video de la flor de los privilegios, y bueno, no, casi me da ahí el tatus. Okay. Pero como con esta flor intersecta y se cruza, es decir, cómo son nuestras relaciones con la naturaleza, pero también con las otras y los otros. ¿Y cuáles otras y los otros? ¿No? Claro. Porque nosotros podemos tener mucha conciencia ambiental, lo cual está buenísimo, pero seguimos teniendo modos de explotación a las otras, a los otros y a la naturaleza de maneras muy diversas, ¿no? Tenemos una conciencia ambiental muy clara, ¿no? Tenemos todos los datos, nos leemos todos los informes, firmamos todas las peticiones, rescatamos a todos los animales, pero seguimos teniendo ejercicios de poder en nuestras relaciones que están determinadas por la clase, el sexo, la raza, el lugar de procedencia, ¿no? O sea, no está como la preferencia sexual, ¿no? O sea, no está tan fácil. Aquí ya se le pone saborcito, ¿no? Y bueno, a todo esto, ya un poco que lo platicábamos, ¿no? Cuando íbamos a conversar esto, que me decías, ay, güey, ¿qué onda con, o sea, ecofeminismo? Y la verdad es que yo llegué a él justo porque en Facebook, sí, random, me llegó así como de estos, digamos, como videos cortitos, de una conferencia de unos, creo que de Pablo Iglesias, de España, ¿no? Y me encontré a Yayo Herrero. Y entonces era uno de estos videitos de 1 minuto, ¿sabes? O de 2 minutos. Y lo que dijo me pareció tan acertado, que entonces, obviamente, gracias pandemia, google.com, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, yo me acuerdo que ponía así las conferencias de Yayo y me ponía a hacer cosas, ¿no? Y mi pareja también, mi compañero escuchando y así que, nos está volando, o sea, esta mujer nos va a matar, entonces, ¿sabes? O sea, una voladera de cabeza. O sea, me tengo que tener una cabeza nueva, de verdad. Y lo pongo así como en esos términos tan de wow, porque justo es Yayo quien empieza como a hablar más de un ecofeminismo constructivista. Yayo Herrero es agrónoma, y es agrónoma y no sé si también socióloga española, Sagrario se llama, Sagrario Herrero, pero no la van a encontrar, entonces tienen que ponerle Yayo Herrero, que más bien es activista, ¿no? O sea, aunque da clases, de hecho, después me vengo a enterar, ¿verdad? Pero da clases en la Facultad de Madrid, en la Somos Aguas, que nada más les doy este dato porque para que vean, Madrid es bastante, tiene lo suyito, derechito, pero tiene, en la Complutense de Madrid tiene una facultad en Somos Aguas, así se llama la facultad, y ella da algunos cursos ahí. Entonces, si los googlean y los encuentran, luego son cursos así como de, pues bastante accesibles, ¿no? O sea, como, bueno, bastante accesibles, no son una maestría en Madrid, pero pueden acceder a ellos y están muy interesantes, ¿no? Y digo todo esto porque Yayo es activista y ella es ambientalista, y ella lo dice, o sea, yo mayormente soy ambientalista. Bueno, soy ecofeminista y ese nombre ecofeminista, pero le doy al ambientalismo más bien, ¿no?
Y en su reflexión y en la teoría que me dio, ella ha construido otra vez, porque ha estado en la trinchera del activismo ambiental en España, en Europa en general, pero concretamente en España. Ella habla de dos grandes dimensiones para entender el ecofeminismo, ¿no? La Ujú, interdependencia y la ecodependencia. Entonces, para empezar, pues partimos, o sea, ahí rompe un paradigma muy grande porque es, yo ya no estoy al centro, ¿no? De ujú. la vida, sino que soy uno más de la vida. Y eso está muy tremendo porque, pues porque yo no sé qué, si quien nos escucha ya lo había medio pensado así en el fondo, pero se vuelve muy, muy fuerte porque lo que dice es, nadie puede vivir al margen de la naturaleza. Nadie. Y Y si es alguien que, conoce a alguien, ponga y un, es dígame quién. un puntito, y es que eso a Sí, mí, güey, dígame quién para conocernos. y es, a mí eso me hizo cañón sentido, ¿eh? Porque, o sea, justo le dije, Sophie, please, no quiero llegar en cero, aunque vas a hablar tú mayormente, quiero saber qué demonios, ¿no? Entonces me dijo, busca a Yayo Herrero, échate, ¿no? Unos videos, y yo muy obedientemente lo hice, y eso me voló la cabeza, porque desde mi maestría, el enfoque que yo tengo es relacional. Y al ser relacional, reconocemos la interdependencia que tenemos con la naturaleza, ¿eh? O sea, no solo con los otros seres humanos, ¿no? Sino con el otro universal, ¿sabes? La interdependencia que tengo con cómo están acomodados los planetas, o sea, ni siquiera nos quedamos en la Tierra, pues, ¿no? O sea, nos vamos al cosmos, entender que hay algo mucho más grande de lo cual yo estoy dependiendo. Y eso a mí, cuando entré a la maestría, eso me voló la cabeza porque dije, claro, esto es ser individualista. O sea, es Uh-huh. una manera totalmente opuesta al capitalismo, ¿no? Y al individualismo de ver y concebir la vida. Entonces, cuando yo escuché esto de Yayo Herrera, dije, ¿por qué demonios no había llegado con ella antes, no? O sea, como esto me hace todo el sentido, porque no somos seres individuales. No somos seres que vivimos al margen de lo que está sucediendo allá. Todo lo que sucede en este mundo y en este cosmos, todo tiene un impacto en mí. Y todo lo que yo hago tiene un impacto en todos los demás, ¿no? Y Exacto. quería decirlo porque me voló la cabeza cuando lo escuché. O sea, como haciendo esa Pero conexión es con mi maestría. claro, y por ejemplo, yo lo he discutido, o bueno, medio lo he puesto ahí con algunas personas leídas y escribidas. Y obviamente es como, ay, obvio, Sofía. Y yo, güey, pues qué tan obvio que, o sea, pero realmente creo que no se entiende la profundidad de la propuesta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yayo Herrero sí, lo que sí hace es, sí lo para. ¿Ahí me Uh-huh. escuchas bien? Sí, te fuiste un segundo, pero ahí estás. Ahí está. Yayo Herrero sí lo separa porque dice que, o sea, y entiendo, digo, no da la explicación, pero entiendo por qué lo hace, porque sí es importante ver como la beta, a ver, también quiero decir, y que también voy a dar el crédito, evidentemente, porque esto no es una, el ecofeminismo no nace solamente de este activismo, ¿no? Hay muchas personas y muchas mujeres, y digo personas en general porque son hombres, mujeres y otras expresiones, que han hecho mucho trabajo, sobre todo en los términos como del ecologismo profundo, ¿no? ¿Ahí me escuchas? Uh-huh. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Cuando me llega en WhatsApp, mi teléfono saxaguea acá. Diles que te Este, manden mensaje después. ya, yo pensé quitar el WhatsApp por un momento, ¿eh? Pero bueno, ya para la próxima, ya. Este, o sea, perdón, me quedé pensando, como lo hace mucho, mucha gente, muchos filósofos con la ecología profunda y todo el tema ecosocial, pues, ¿no? O sea, Uh-huh. hay mucho trabajo que se ha como hecho en torno a entender qué está pasando, justo esto, con las relaciones y el medio ambiente.
Pero bueno, el ecofeminismo que Yayo propone, o lo que propone Yayo es decir, a ver, pensemos que somos seres ecodependientes e interdependientes. Y con ecodependencia nos referimos a que, lo que ya mencioné, ¿no? No hay nadie que pueda vivir al margen. al margen de la naturaleza y de lo que le proporcionan, ¿no? O sea, agua, alimentos, minerales, etcétera, ¿no? Y justo acabo de ver, justo para preparar esto, vi una conferencia que dio en la Unión Europea, en el fondo, en el, ¿cómo se llama? Pues sí, en una de las mesas de trabajo que tienen la Comunidad Europea, le invitaron y ella como que explicaba, ¿no? Es decir, en la naturaleza hay agua, tierra, alimentos, minerales, petróleo, ¿no? Y a estos elementos se les llama bienes fondo de la naturaleza, ¿no? Que están, y se les llama así, entendiendo que son los bienes fondo que tienen un límite. Es decir, que se acaben, se acabaron. Lo que nosotros en la primaria conocíamos como no renovables, digamos, ¿no? Entonces, para poder hacer la vida, ya yo dice, a ver, están estos recursos, o sea, todos estos elementos, digamos, ¿no? Todos estos bienes fondo de la naturaleza, porque se ha quitado un poco la idea, y esto también ha sido un trabajo global muy grande de dejar de hablar de recursos, ¿no? Porque otra vez la palabra recurso nos remite a una lógica capitalista, sí, ¿no? capitalista, Una lógica, claro. A ver, ¿cuál es tu recurso? Recurso humano, ¿no? ¿Usted qué recurso humano es? Bueno, pero es otra de conversación. Entonces, llegamos, estos bienes fondo de la naturaleza que son no renovables, con la crisis actual, a la crisis ecológica actual, se ha visto, se han medido, porque se miden, ¿no? Año con año, que ya llegaron a un límite. Y no llegaron a un límite, o sea, hace 2 años, hace 3, ni hace 4, ni hace 5. Llegaron a un límite en la década de los 90. O sea, hace 30. Ajá. Entre 25 y 30 años. Es decir, desde hace 25 y 30 años, señoras, señores, ya no hay planeta. O sea, y dice Yayo Herrero, y no es mi opinión, es un dato. Es un dato concreto, ¿no? Se pueden buscar, incluso el IPC, que el IPC es el Instituto de Estudios sobre Cambio Climático de la ONU, lo pueden buscar, les van a salir, o sea, y están en español, para que no se preocupen, o sea, ahí están, ¿no? Entonces, todos, lo que dice Yayo es, ok, o sea, todos estos bienes de la naturaleza ya llegaron a su límite, ya no hay, o sea, el metabolismo actual del planeta ya no tiene forma de que se regeneren, porque esa es otra. También, aguas, cuidadito. Yo vengo de una escuela que le apuesta a la regeneración ecológica, o sea, la regeneración ambiental, pero hay que tener cuidado con esa palabra, ¿no? Porque, ¿qué significa crear las condiciones para la regeneración? ¿No? Significan un montón de cosas que ahorita les voy a contar y que no es la regeneración que se ha instalado en nuestra cabeza al ritmo que se instala, o sea, al ritmo en el que vivimos. La Tierra sí se puede regenerar, pero a su ritmo, que no es el ritmo del capitalismo, ni es el ritmo de subirte, como lo explica Yayo Herrero, en España, entre Madrid y Barcelona hay un tren bala, o bueno, no se llama bala, pero que yo me acuerdo que la primera vez que me subí, yo dije, ¿cómo que vamos a 340 kilómetros por hora? Bájenme aquí. No, no es posible. O sea, se me va a volar los sesos. No, pero sí hay. Entonces, esa velocidad no es. ¿Ok? O sea, también tenemos que tenerlo súper claro. Entonces,
Yayo dice, todo eso tiene que ver con el modelo económico y el modelo de vida que tenemos ahora, ¿no? No podemos, es decir, esta terrible, digamos, como crisis climática, esta crisis ecológica, porque no solo es climática, ¿no? Perdón ahí, es una crisis ecológica que vivimos todos los días, todo el tiempo. No es una casualidad y bueno, pues con esto, y también quiero decir que hay unas teorías, también lo pueden revisar ustedes si quieren, que hablan sobre pues que el calentamiento global y la crisis, sobre todo la climática, es un efecto natural. Evidentemente hay controversia, ¿no? Y evidentemente hay controversias de gente muy poderosa entre una y otra posición, pero ese no es el debate que está ahorita, ¿no? Lo que les quiero decir es que... Sí, dime. O sea, sí, como puede ser natural, el tema es que lo aceleramos, ¿sabes? Como, ¿El tema es que qué? tampoco te enojes, ¿eh? No, el tema es que lo aceleramos, o sea, porque claro que ¿no? Como la Tierra va cambiando, ¿no? O sea, como naturalmente va cambiando y los climas van cambiando, y ya han existido extinciones masivas previas a que llegáramos los seres humanos, pero sí es algo que hemos acelerado a partir de la explotación, el consumo, el que nos vale un pepino, porque al final el capitalismo es hacernos más rico a costa de qué, de lo que sea, de los cuerpos, de la naturaleza, ¿no? De los cuerpos en general, de la explotación de otras y de otros y de otras para tener más. No importa lo que me acabe en el camino. Acabas de decir eso. Acabas de decir una frase clave. Es decir, habrá mucha gente que nos argumente y que nos diga, no, yo no le quiero hacer daño a nadie. Y yo le creo. Y yo le creo. El tema es que yo no le quiero hacer daño a nadie, pero mi dinámica de vida es opresiva y de explotación. Que eso le cueste o sea, al perro, a la naturaleza, al señor de la basura, pues, pero no era mi intención. Y esa es una cosa que, o sea, mi ídola, bueno, no sé si es la primera porque tengo varios ídolos, sí, pero la gran Silvia Federici dice a colegas, ahí les encargo, ¿no? Silvia Federici, feminismo marxista, échenle una ojeada para que le... En fin, lo que me parecía muy interesante que también quería rescatar de lo que dijo un poco Yayo, o sea, un poco para seguir entendiendo este tema de la crisis ambiental, de la crisis ecológica, tiene que ver un poco en esta lógica que decíamos de nuestras dinámicas de opresión y de explotación súper normalizadas para todo y para todos. Están insertas, y ella ponía el ejemplo de Madrid, ¿no? Yo no sé si los que nos escuchan conocen Madrid, pero puedo pensar en cualquier ciudad, ¿no? Puedo pensar en la Ciudad de México, puedo pensar, aunque la Ciudad de México tiene 2, 3 salvaguardas que lo rescatan del desmadre, pues, pero digamos, pensemos en Ciudad de México o en Guadalajara, grandes urbes, en Monterrey, por ejemplo. Piensen, y los invito a los colegas que nos están escuchando, piensen en qué cosa se produce en estas ciudades o en la ciudad en la que viven que sirva para estar vivo. No se vale, y no se vale tener vecinos buena onda. No, que se produzca en la ciudad. Porque me ibas a decir que los tomates de Milpalta. No te iba a decir, te iba a preguntar, ¿que alcance para toda la ciudad, Sofía? Porque pues que alcance para toda la ciudad está cañón, ¿eh? O sea, porque sí tenemos ahí Xochimilco, donde ahí se producen... Sí, los vecinos siempre nos sacan de la torre, la verdad. Pero bueno, eso voy a decirlo más adelante, ¿no? Pero lo que dice Yayo, o sea, si hicieron el ejercicio dice, claro, en Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo.
ni para sostener la vida, nada. Todo lo traen de los pueblos vecinos, de las comunidades vecinas. Bueno, en Ciudad de México, el agua, ¿a quién le están quitando el agua? O sea, es que en las ciudades, en este modelo de ciudades que tenemos, en este modelo de vida que hemos adoptado y que no hemos aprendido a cuestionar, no se produce nada para estar vivo. Y eso, a mí, honestamente, me parece tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. O sea, no lloro, pues, no, o sea, digo, güey, no, o sea, ¿qué onda? Pues, no hay forma. Entonces, creo que es un dato como interesante para empezar a entender, o sea, ya yo lo pone ahí como para decir, ojo, ¿no? A esto nos referimos con la ecodependencia, a que somos seres que estamos indudablemente atrapados en una trama ambiental, en una trama natural de la que no podemos prescindir, de la que no podemos decir, ay, pa' luego, ¿no? Y en ese sentido hace una crítica muy fuerte que me encanta, y no me odien los que están aquí presentes, luego podemos hacer otro de política, pero que habla de las energías renovables. Porque bombita, ¿te tocó ver eso con Yayo Herrero? ¿Lo alcanzaste a escuchar? Lo alcancé a escuchar. Entonces, vamos viendo, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos para hacer nuestra vida, es decir, ya quedamos en que las ciudades poco producen para vivir. Entonces, lo que hacemos para sostener nuestra vida, ¿qué es? Pues le pedimos, entubamos el agua y hacemos un gran sistema y tenemos agua. Eso implica energía. Los alimentos, pues, digo, tú ya lo dijiste, si bien nos viene de Milpa Alta y Xochimilco, acá de toda la parte de la ribera de Chapala, ¿no? Y Villón, porque pues Jalisco es una tierra muy fértil, hasta ahorita. Los alimentos, la energía, la luz, etcétera. Todo eso necesita transportación, necesita que nos transportemos. Entonces, también, por ejemplo, cuando les decía un poco lo del tren de alta velocidad, es lo mismo. O sea, muchos de nosotras hemos vivido muy lejanos a nuestro lugar de trabajo. Entonces necesitamos el transporte para movernos, ¿no? Es decir, hacer la vida como la conocemos. Para hacer la vida como la conocemos, necesitamos un montón de energía. Y la energía, aún hoy, en este momento de nuestras vidas, la mayor cantidad, no la mayor, o sea, casi en su totalidad de energía que mueve al mundo, así como lo mueve, a la velocidad que lo mueve, con los privilegios que lo mueve, con las comodidades que lo mueve, usa petróleo. Tremendo, horrible, guácala. Pero es la verdad. Entonces o sea, a mí me da risa cuando la banda se super acá pone, ¿no? De Juan Escutia, para decir, no, es que las renovables. Y yo, ay, amigo, o sea, amigo, date cuenta, las renovables van a servir para que prendas tu tele, tu módem, ándale pues. O sea, ¿sabes? Y ya. Porque las renovables todavía no tienen la capacidad para mover al mundo como nosotros queremos que lo mueva. No sé si me explico. Claro. Y eso y ya yo... No, es que lo que me quedo pensando es que el tema es que la investigación de energías y de todo siempre va ligado a qué tan redituable es. O sea, la investigación siempre es capitalista. Y entonces podríamos encontrar otro tipo de energías ¿no? que podríamos generar, pero si no son tan redituables, que justo lo pone ahí, ¿no? Si no son tan redituables, pues ¿para qué le invertimos? Si no voy a seguir ganando tanto. Y está cañón. No, y eso ahorita es como la tesis esta que quiero decir, y nada más voy a dar unos datos rápidamente. ¿Qué es lo que pasa?
que aparte está súper interesante. En el siglo XX, y ya yo da las estadísticas, había a ver, hay una cosa que se llama tasas de retorno, ¿no? Que es decir, lo que inviertes y lo que te regresa. Entonces, en el siglo XX, nosotros, o sea, el mundo en general, ¿no? En una estadística como más global, invertía un barril de petróleo y sacaba 90. Somos las reinas de los 90. ¿A poco no? Y entonces, pum, pum, pum. O sea, si eso pasaba fue como, ella tiene el dato, como entre el 1930 y todavía 1980, ¿no? O sea, 50, ¿no? Acá durísimo, 20 años y entonces, nada casual, es el momento en el que la ciencia, o sea, la tecnología, el mundo avanza, el internet, ¿no? Etcétera, etcétera. Iniciado el siglo XXI, en el 2001, empezó a hacerse la estadística, bueno, siempre se dice, se estuvo haciendo la estadística, y ahora hay un barril de petróleo, o sea, nosotros necesitamos meterle un barril de petróleo porque obviamente pues las excavadoras y las plataformas de Pemex que vemos en nuestro rancho y en Campeche y tal necesitan energía, pues bueno, le meten un barril de petróleo y sacan 15. ¿No? Entonces, pues es que el petróleo se está acabando, qué grave, pero no se está tan acabando. Todavía hay mucho petróleo, terrible, pero ahí les va, porque después no digan que Venezuela, casual, Siria, Libia, Irak, Irán, qué casualidad, ¿no? Pura gente revoltosa. O sea, ¿saben? Esto me hace tremendo, porque digo, a ver, no vamos a hablar de teorías conspiracionistas ni nada, porque eso está tremendamente arreglado. O sea, no hay punto. Entonces, necesitamos petróleo, hacemos guerras, ¿no? Y guerras donde hay petróleo. Pues ya nos dimos cuenta que no hay que meter a todo el mundo a la guerra, nomás que hay que ir donde está, ¿no? Entonces, lo que Yayo explica es, bueno, si nos ponemos con las energías renovables o con las alternativas, está bien, vamos, o sea, no está en contra de ellas, y yo tampoco estoy en contra de ellas, ¿no? Personalmente creo que son alternativas viables y que además yo conozco proyectos muy hermosos que las energías alternativas le han podido dar vida digna a muchísima gente en este país, ¿no? No como quisiéramos, porque somos muchísimos los pobres, pero hay gente hay comunidades que han visto su vida diferente porque tienen placas que pudieron, ya por diferentes razones, financiar o no, pero que las tienen. Pero lo que quiero llegar es que no da para toda la cantidad de personas que somos y para seguir teniendo la vida que tenemos, no la da. Vamos a hacer otra vez el ejercicio de barriles. Si fuera una energía eólica, estas de, por ejemplo, un lugar poca más, o sea, con un montón de viento, un barril nos daría 20 o 25. La solar térmica, un barril nos daría 10. Y bueno, eso que estamos aquí en un lugar privilegiado, ¿no? Que es México. La fotovoltaica, 1 por 15. Y el biocombustible, que no existe, sáquenselo de la cabeza, porque eso es más bien una explotación al campo, 1 por 0.1. Es decir, se pierde haciendo biocombustibles. Forget it. Olvídenselo, sáquenlo de la cabeza. Hay gente muriéndose de hambre, ustedes no tienen por qué pedir biocombustible, ¿no? Entonces, todo esto como que complejísimo el tema, claro, porque dice, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Y vuelve a remarcar porque dice, aunado a esto, podemos entender otra vez, ¿no? En una reflexión ecofeminista que esté sentada en la mesa de diálogo con los demás feministas y que sea interseccional,
vamos a poder entender que las energías renovables pueden jugar un papel muy perverso en los próximos años por venir, ¿no? Porque si no va a poder tener la capacidad que tiene el petróleo para mantener la vida que tenemos, entonces la vamos a tener que decrecer. Y si la vamos a tener que decrecer, ¿quién la va a decrecer primero? Claro, claro. ¿Quién la va a Los decrecer pobres, primero? los pobres, Los pobres. como siempre. Totalmente. Y entonces lo que dice Yayo es aguas, aguas, porque entonces nuestros rollos súper, ¿cómo le llama ella? Energía renovable, no, ay, se me fue el rollo, en una conferencia lo dice, o sea, podemos llegar a un tecnofascismo brutal, 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 o sea, no, inimaginable, ¿no? Porque entonces, de estos 20 que me da la energía eólica, pues yo los voy a querer para mantener mi estilo de vida y mi vida como la conozco, por sobre quien sea. Yo no le quiero separar Claro. a nadie, por sobre quien sea, ¿no? Ay, qué tremendo, Sofía. Está tremendo porque creo que aquí nada más abrimos boca y ya de hecho ya nos pasamos de tiempo, pero no hay problema porque no tengo a nadie ahorita. Pero No, está cañón porque, o sea, creo que a lo que nos invita es a cuestionarnos qué opresiones estoy yo, ¿no? Como teniendo en mi día a día, ¿eh? Y qué explotaciones de las cuales me puedo hacer responsable, porque tú decías al inicio, es que, pues yo vivo, ¿no? Como en Guadalajara, en una gran urbe, ¿no? Como no hay mucho que haya hecho con el ecofeminismo, pero creo que el simple hecho de empezar a cuestionarnos y ver maneras, buscar formas, creo que ya es un gran ejercicio, Sofía. No sé. sí, 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 no, yo me da como, o sea, yo justo estaba pensando como en esta parte, ¿no? Cuando ya yo expone mucho sus teorías sobre, o sea, sobre codependencia e interdependencia, y ya nada más lo quiero ligar con esto para también concluir, es que en la interdependencia también dice, también somos seres que no podemos vivir solos y que solo hay que pensar que hay momentos en nuestra vida, como el nacer o como el Ujú, morir, que necesitamos sí o sí de los cuidados vitales de alguien más. Y ujú, entonces, la interdependencia, entendida así, justo en esta crisis ambiental, es que también hay una crisis de cuidados, ¿no? Hay una crisis cañón. fuerte porque hemos decidido vivir una vida al margen también de muchos otros, creyendo que la tecnología, que también ahora mismo, a mi gustos, puede ser tecnofascista también, la Ujú, tecnología nos va a salvar. Y sabemos que no es cierto. Y aquí, con esto, digo, sobre la interdependencia hay como muchísimo más, ¿no? Pero evidentemente creo que el tema de la interdependencia, como lo presenta Yayo, que es sobre un tema de una nueva ética del cuidado, la han podido hablar muchísimas otras feministas, Amaya Pérez Orozco entre ellas, que habla de ujú. una ética y una economía de cuidados distinta. Muy bello también su libro, búsquenlo. Se anuncia Tempestad, se llama, y está Ok. descargable en internet. Pero bueno, a propósito de esto, ya nada más es como tenemos ciclos, o sea que la gran pregunta que ya yo, Herrero, dice es, ¿cómo vamos a sostener la vida? ¿Cómo vamos a sostener la vida sabiéndonos ecodependientes, interdependientes, con una crisis como la que vivimos ahora? ¿Cuáles son las maneras en las que queremos sostener la vida? Que es lo que un poco me llevó a hacer la tesis que hice, ¿no? O sea, esta pregunta de qué posibilidades hay para sostener, no la vida como la conocemos porque la queremos esta, ¿no? Sino una vida que sea, dice Yayo, una vida que sea vivible, una vida que merezca la pena vivirse, que merezca Uf, la pena compartirse y disfrutar y gozar.
Y ya la última de verdad idea es que justo estoy estudiando a Federici con el reencantamiento del mundo, que lo acaba de lanzar, y es muy bello porque Federici no lo dice, no dice ecofeminismo, que luego voy a investigar qué está pasando por ahí, pero prácticamente todo su libro, que ella es marxista y que, bueno, hace una crítica Ujú, muy dura al tema del trabajo, tú lo sabes bien, al ujú. trabajo doméstico, o ella justo dice, ¿no? Habrá que reencantar el mundo, habrá que pensar nuestros cuidados, nuestro trabajo, nuestro sostenimiento de la vida de otra manera, porque sí es posible. Y para muestra, pues, las mujeres increíbles que nos hemos topado. Entonces, pues ya, se los dejo ahí, háganse su pregunta, ¿cómo quieren sostener la vida? Porque está cañón. Y lo que está cañón es, o sea, es el complemento, Sofía, ¿no? Es el cómo sostener la vida en una vida que valga la pena vivirse. Porque si te soy honesta, no solo yo, sino amigas, amigos, pacientes, ¿no? Consultantes, muchos hemos llegado a decir, ¿y vale la pena esta vida donde trabajamos todo el pinche día y no tenemos vida para nada más? O sea, donde me entrego a un trabajo que me da para comer y pagar la renta y eso es todo. ¿Vale la pena una vida así? Y está cabrón, porque Sí. vivimos, sobre todo en grandes urbes, vivimos súper aislados, alejados de los demás, ¿no? No hay comunidad o es difícil crear comunidad. Eh, y está cabrón, porque el complemento de esa pregunta es lo que a mí la vuelve ruda. Uh ¿Cómo, -huh, uh o -huh. sea, cómo crear una vida que valga la pena vivirse? Híjole, ya, yo me quiero quedar con eso, ¿no? Y pues muchas Sí, gracias pues porque hoy te ahí, aprendí a mí me muchísimo por parece, ahí. No, dime, dime. no, que para mí también es como importante dejarnos, o sea, dejar esta pregunta y explorarla o sea, dejarnos incomodar por ella, pues, ¿no? Porque creo que en la incomodidad es donde encontramos las respuestas y las estrategias, ¿no? Y yo he conocido a gente que después de estas preguntas han cambiado su vida porque saben que no la quieren vivir como la están viviendo, pues, ¿no? Ujú, Y, y bueno, pues sobre todo si queremos dejarle buena tierra a los que van a llegar o ya están ujú, llegando, está ujú. bueno. Pero pues muchas gracias, Fer, perdón por pasarme. Yo te dije No, que no ten te cuidado con... preocupes, no te preocupes, solo porque no tenía paciente ahorita me seguí, si no se te hubiera dicho, bueno, Sofi, ya, adiós, gracias, ¿no? Todo confabuló para que nos pasáramos de tiempo. Y por ahí preguntaron libros o autores, autoras que recomiendes como para entrarle al ecofeminismo. O sea, ya vimos que Yayo Herrero es uno que recomiendas, una Yayo que Herrero recomiendas. lo pueden súper encontrar. O sea, yo la verdad, sí. No, sí y no. Es que no me acuerdo cómo se llama. Pero busquen una conversación que dio, de hecho, por Zoom, casi iniciada la pandemia, si no me equivoco, fue en marzo del 2020. Ujú, Eh, y póngala así, Yayo Herrero, marzo 2020, porque ahí hace además un análisis súper detallado de lo que está pasando con la pandemia y la crisis climática. Entonces está súper interesante. Pero si quieren seguir como el tema, también lo mencioné a otra que ujú. es muy importante. Ella sí es académica, se llama Alicia Puleo. Ok. Ella también es española, también es ecofeminista constructivista y ella más bien es filósofa de la Universidad, creo que de la Complutense de Madrid, y ha hecho cosas súper interesantes y tiene unos libros muy bellos en donde sí hace académicamente un análisis del ecofeminismo. Y luego todo lo que les digo, busquen a Federici porque además en este último libro del reencantamiento, eh, reencantar el mundo, Ujú. eh, vale la pena y justo, les digo porque justo lo estaba leyendo y ella, bueno, no habla tal cual de ecofeminismo, pero sí
sí van a encontrar cosas muy, muy chulas sobre eso. Sobre todo el tema de los cuidados. Es que creo que se conectan ahí el feminismo, ¿no? Marxista con los ecofeminismos, ¿no? Porque hablan de explotación, ¿no? Del capital y tal. Pero bueno, Capital. ya, Sí, sí. ya creo que tendríamos que hacer otro para seguir hablando, ¿no? Pero pues te agradezco un montón haber estado por acá. Neta, No, al te aprendí un contrario. montón y pues muchas gracias por compartirnos tus saberes. Eh, y pues esperemos que vengas pronto. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Sí, gracias a quienes estuvieron todo el rato. Muy bien. Les muy bien. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, Fer. Estuvo padre. Me hiciste otra vez tomar así todos mis apuntes. Y bueno, pues yo la verdad es que muy contenta de poder hablar de esto. Creo que es importante que cada vez se hable más, se socialice y repensemos el mundo, reencantemos el mundo. Entonces, pues así Reencantemos el estará. mundo. Mando un abrazo. Otro de regreso. Muchas Nos gracias. vemos. Bye. Bye.